Hoy es el Día Internacional del Sommelier. Son esas personas que prueban, conocen y nos aconsejan sobre el vino. Sí, es un fenómeno relativamente reciente en la República Argentina. Vamos a hablar con María Prátula, que es sommelier. Hola María, feliz día, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿cuál es el trabajo específico de un sommelier? Básicamente, comunicar el vino. Nosotros por ahí lo desarrollamos y decimos que tratamos de hacer un poco el nexo entre bodega, el trabajo que hace el bodeguero, y el consumidor. Hoy en la viticultura argentina hay una diversidad de estilos, de productos súper amplia, y entonces creo que por eso se hace como más presente nuestra figura en distintos eventos, y se torna más importante, si se quiere, cumpliendo este rol de la comunicación, tratando de explicarle muchas veces al consumidor qué es lo que intenta hacer bodega, cuál es la filosofía, cómo trabaja, ¿no? Bodega, si hablamos del sommelier de vino, ¿no? Hoy, más temprano lo charlábamos también. Hoy hay sommeliers de un montón de otras bebidas, ¿sí? Claro. María, ustedes tienen súper desarrollados los sentidos. Cuando vos le explicás al consumidor dónde tiene que poner atención, ¿lo logramos los que no estudiamos lo que vos sí? Sí, en realidad, por eso nosotros decimos que somos un poco el nexo, porque parte de nuestra labor tiene que ver con eso, con ayudar al consumidor, a quien no es profesional, a acercarse al vino, a entenderlo, y en nuestra función tiene que ver con ayudarlo a prestar atención a esos detalles que en la cotidianidad, en una reunión más relajada, tal vez no lo hacen, ¿no? Yo siempre digo que cualquier persona puede ser sommelier, cualquier persona que se entrene asiduamente puede ser sommelier, siempre que lo quiera y que esté dispuesta a comportarse de manera rigurosa con ese ejercicio, ¿no? Que termina siendo la parte más linda, ¿no? Que en esto del tasting, cuando digo tasting me refiero al ejercicio de la visual, del olfato, del gusto, del tacto inclusive también. Pero no es una tarea difícil. Lo que sí tiene por ahí es que a veces es como todo, ¿no? Cuando nosotros no probamos ciertos alimentos o no conocemos ciertos aromas, es lógico que se nos vuelve más difícil encontrarlos, ¿no? Claro. Pero cuando tenemos a alguien que nos guía y nos dice, fíjense que haciendo este ejercicio podemos percibir notoriamente tal o cual característica, tal o cual paleta aromática, todos podemos diferenciar si es algo frutal de algo vegetal, o algo herbal de algo más especiado. Así que tratamos de hacerla más sencilla. ¿Te parece, María, eso que se puede distinguir tan fácil? Lo que pasa es que hay gustos específicos Claro. que si no te lo dice el sommelier es imposible descubrir. Tal cual. Cuando el sommelier te dice, sí, la verdad que tenés razón, pero porque te lo dijo antes. Uno porque no tiene la práctica. Bueno, pero ¿no? eso es muy, muy importante lo que estás mencionando, Daniel, porque muchas veces, especialmente con los vinos blancos, yo siempre recomiendo que cuando somos principiantes en el mundo del vino y queremos empezar a encontrarnos con el mundo del vino, yo siempre recomiendo que comiencen con los blancos, porque los blancos tienen un umbral de percepción en los aromas mucho más intensos, más alto, es más nítido, esa paleta aromática se vuelve más nítida. Entonces nos cuesta menos encontrar ciertos descriptores aromáticos. Y además no estamos hablando de descriptores aromáticos muy complejos, estamos hablando de, por ejemplo, en un Chardonnay, el aroma de ananá, nosotros decimos precursores aromáticos, se les llama así químicamente, técnicamente, que nos inducen a recordar los aromas de ananá, de banana, son aromas que nos son familiares, no son aromas complejos. Y cuando hablamos y proponemos este tipo de ejercicios, muchas veces, obviamente, si nunca probamos demasiado vino, si no tenemos mucho ejercicio, nos va a costar más. Pero cuando nosotros como sommeliers también trabajamos en la industria buscando ese tipo de vinos que a ustedes como consumidores les ayude a percibirlos. Esto significa que si yo quisiera trabajar con ustedes y ayudarlos a encontrar ese tipo de aromas, elegiría ciertos vinos que ya testé previamente y que sé que esos aromas son más nítidos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, fíjense que van a encontrar tal o cual aroma,
probablemente ustedes lo puedan percibir. Ahora, distinto es si ustedes nunca sintieron el aroma a banana o ananá, por ejemplo. Claro. Entonces, claro que no lo van a recibir porque no lo van a percibir porque no lo tienen en el registro aromático, ¿no? En su memoria. Pero cuando lo sentimos, es mucho más fácil, de hecho, cuando vos estás abierto y querés, haces un curso, un taller de vinos y querés hacerlo, entonces tenés toda tu atención en eso, y entonces es mucho más fácil, porque además del recuerdo, de tu percepción de lo que estás sintiendo, te va a quedar en la memoria, en la memoria emocional, digo yo, No. de que encontraste por primera vez ese aroma que tal vez en no una relación más en una relación gastronómica, digo yo, muchas veces en una cena, en un almuerzo, en otra oportunidad no lo hubieras encontrado. Cuando te abocas a la actividad, es más fácil, ¿no? La percepción. María, y hay mucho desarrollo aparte, digo, esto de la bodega, ¿no? Hay chiquitas, hay muchísimos emprendimientos también que hacen un acceso diferente. También se está dando mucho más la práctica de las catas de vino, hay eventos sociales para un grupo reducido de personas. Yo no sé si es la moda o la gente está queriendo aprender un poco más, porque tampoco es el fin tomar por tomar, sino disfrutar de esta instancia. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Cuando hablamos de modas, sí es real que se ha puesto como de moda el consumo de vino, pero desde el lado más hedonista, si se quiere. Entonces, todos queremos aprender, todos queremos convertirnos en profesionales del vino. La realidad es que, como bien lo decías recientemente, en la actualidad argentina un poco lo que nos ocurre es que tenemos diversidad de estilos, diversidad de productores, bodegas chiquitas, medianas, grandes, vinos orgánicos, vinos biodinámicos, vinos tradicionales, vinos de determinadas características, espumosos, dulces, licorosos, hay un número súper amplio. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa o qué es lo que yo creo que le ocurre al consumidor? Muchas veces se marea. Entonces, Claro. por eso la necesidad de recurrir a un curso, a un taller, para tratar de entender un poco mejor qué es lo que está pasando a nivel viticultura, además vitivinicultura. Porque además Argentina ha crecido a niveles exponenciales en el lapso de los últimos 30, 20 años, se ha ido desarrollando como en ningún otro país, digamos. Nosotros si viajamos a países, si nos vamos mentalmente a países del viejo mundo, ocurren cosas diferentes y además tienen 200, 300, 400, 800 años de historia. Ahora, ¿no? María, Argentina es muy joven. a propósito de sabores, Sí. háblame de un buen Malbec, ¿no? Es un vino... Que vaya una cata, decirle, María. Claro, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Qué tengo que percibir yo para decir, no, este es un buen Malbec? Qué pregunta difícil, porque acá se empieza a mezclar un poco lo técnico con el gusto personal, ¿sí? Pero bueno, si vamos a lo técnico, siempre, primero que nada, tiene que ser un vino en condiciones, es decir, que no sea defectuoso. ¿Qué significa que no sea defectuoso? Que no esté picado, lo que comúnmente se le llama picado, ¿sí? Que no esté acetificado, que sea armonioso en el paladar. Por otro lado, tenemos que ubicarnos siempre en qué tipo de vinos vamos a probar, ¿no? Si vamos a probar un vino de una añada reciente o si vamos a probar un vino que tuvo cierto tiempo de estiva. Son dos expresiones en la boca y aromáticamente completamente distintas. Pero vamos a hablar del caso típico y clásico, ¿no? Sí. Un vino que tiene crianza y que es de una añada reciente. Estamos hablando de no más de 5 años, ¿no? Bien. ¿Qué podríamos esperar de un Malbec así? Bueno, esperaríamos que fuese un vino jugoso, fresco en el paladar. Que fresco, cuando decimos fresco, nosotros no hablamos de temperaturas, sino que estamos hablando de la acidez. La acidez es un poco la columna vertebral de todos los vinos. En el caso de los vinos tintos, aunque muchas veces no nos demos cuenta, siempre está presente, porque nosotros decimos que compiten los taninos, que tiene que ver con la carga del alcohol, digamos, compite un poco con esa acidez. En el caso de los blancos, no. En el caso de los blancos, esa acidez siempre se hace mucho más presente, precisamente por esa baja carga tánica, ¿no? En el caso de los tintos, volvemos al Malbec, esperaríamos eso, un vino que tenga cuerpo, que tenga volumen en boca,
cuyo tanino se sienta redondo en boca, se sienta sedoso, decimos nosotros, que no sea un vino que nos seque el paladar, ¿sí? Sino al contrario, siempre de un Malbec esperaríamos eso, ¿sí? Un tanino que sea jugoso, que se integre bien en el alcohol, que se integre con esa acidez, que sea fácil de beber, que nos deje un buen recuerdo en boca, un buen final de boca. Y después en la expresión aromática, que no es menos importante y es más, muchas veces es la primer cosa a la que todo sommelier, con la que todo sommelier, o que es una herramienta súper interesante que todo sommelier utiliza para tratar de entender lo que va a pasar después en boca, ¿no? Que tiene que ver con la frescura aromática. Esos aromas tienen que ser frescos, tienen que coincidir con la paleta aromática de los frutos rojos, ¿sí? La ciruela, por sobre todo, que es un descriptor que siempre solemos encontrar como una nota típica del Malbec, y en la coloración del vino tiene que ser un rojo más violáceo. Si nosotros pudiésemos comparar ahora mismo un Malbec y un Cabernet, por ejemplo, notaríamos, por contraste de estilos, de variedades, por contraste de variedades, notaríamos que son tonalidades levemente distintas. Uno es más rojizo, el otro es más violáceo. De un Malbec siempre esperaríamos un rojo violáceo, ¿sí? Claro. Así que bueno, fui de atrás para adelante la descripción. María, muchas gracias. Y ¡Feliz día! Por favor. Gracias, gracias. Esta noche nos vamos a estar juntando con un par de colegas de acá de Bahía, así que bueno, nada, vamos a celebrar lindo. Bueno. Un gusto, Que conocerte. festejen. Gracias por la nota. Un placer, adiós. Chau, chau.